Policías. ¿Cuál es su día más épico en el trabajo? Historia 1. Era una madrugada de invierno y yo patrullaba solo cuando escuché por la radio que un niño de unos 5 años se había perdido en un bosque cercano. La temperatura era bajo cero y cada minuto contaba. Caminé durante horas siguiendo huellas diminutas en la nieve hasta que escuché un llanto débil. Lo encontré sentado bajo un árbol, abrazando a su perro para mantener el calor. Lo cargué en mis hombros cubriéndolo con mi chaqueta, y el perro no dejó de seguirnos. Llegamos a la ambulancia y la madre se arrodilló llorando mientras lo abrazaba. Fue la primera vez que sentí que mi trabajo salvaba literalmente una vida. Historia 2. En una persecución a pie por callejones, el sospechoso saltó una valla y yo lo seguí. Terminamos en el patio de una casa donde una señora mayor estaba regando sus plantas. Ella, sin dudarlo, le tiró encima toda el agua fría al tipo, quien resbaló y cayó. Lo esposé mientras la señora me ofrecía un vaso de limonada, como si todo fuera parte de su mañana normal. El sospechoso solo murmuró: «No puedo creer que me atrapara una abuelita». Historia 3. Una vez nos llamaron porque un grupo de ladrones estaba intentando robar en una joyería. Cuando llegamos, salieron corriendo en direcciones diferentes. Uno de ellos, en su desesperación, entró en un desfile escolar que pasaba por la avenida. Terminó disfrazado con un gorro de papel, intentando mezclarse con los niños de primaria. No solo fue capturado, sino que quedó en todas las fotos del evento. La directora todavía me manda la imagen cada año como recordatorio de aquel día glorioso. Historia 4. Recibimos una alerta sobre un auto sospechoso estacionado cerca de un banco. Cuando me acerqué, vi que dentro había un hombre con un traje de dinosaurio inflable, aparentemente dormido. Resultó que era parte de una despedida de soltero y sus amigos lo habían dejado ahí como broma. El problema es que él se había quedado sin batería en el teléfono y la gente pensó que planeaba un asalto disfrazado. Después de explicarlo todo, terminamos tomándonos fotos con él para el boletín interno del departamento. Historia 5. Una noche, mientras patrullaba en bicicleta, escuché un grito desde un edificio en llamas. Subí por la escalera de incendios y encontré a un gato atrapado en un balcón. Logré tomarlo y bajar mientras las llamas avanzaban. Al llegar a la calle, el dueño, un hombre mayor, se arrodilló llorando, diciendo que ese gato era lo único que le quedaba después de perder a su esposa. Me dio un abrazo tan fuerte que todavía lo recuerdo como uno de los momentos más humanos y sinceros de mi carrera. Historia 6. Era pleno verano y recibimos una llamada sobre un posible robo en una tienda de antigüedades del centro. Cuando llegamos, encontramos la puerta forzada y un silencio extraño. Avancé con cuidado, revisando pasillos llenos de estanterías antiguas y objetos frágiles. De repente, escuché un ruido metálico y vi a un joven intentando esconderse detrás de un enorme globo terráqueo. Lo más surrealista fue que estaba completamente cubierto de brillantina dorada. Resultó que, al intentar abrir una vitrina, volcó una caja con polvo decorativo para manualidades y quedó brillante de pies a cabeza. Fue imposible que negara el robo. Al salir, dejó un rastro de destellos por toda la acera. Los transeúntes lo miraban como si fuera parte de un espectáculo callejero, y él, resignado, solo decía: «Esto no era el plan». Historia 7. Una madrugada lluviosa. Estábamos en la autopista controlando velocidad cuando vimos un auto zigzagueando peligrosamente. Lo seguimos y el conductor detuvo el vehículo en el arcén. Cuando me acerqué, vi que se trataba de un joven vestido de traje, empapado y temblando. Me dijo que su cita de esa noche lo había dejado plantado, y en un arranque de despecho salió a manejar para despejarse. En el asiento del copiloto había un enorme pastel de chocolate intacto, el cual había comprado para celebrar su aniversario. Para evitar que pasara la noche solo, le pedimos permiso para llevarlo a la comisaría, y allí, con mis compañeros, compartimos el pastel. Él se quedó un rato charlando, y al irse, nos dijo que había sido la mejor ruptura de su vida. Historia 8. En una operación encubierta, llevábamos semanas siguiendo a un sospechoso por tráfico de piezas de autos. Un día, lo vimos salir de un taller clandestino cargando cajas. Lo seguimos discretamente hasta un almacén abandonado. Cuando nos preparamos para intervenir, un perro enorme salió corriendo hacia nosotros. Me quedé inmóvil, pero el animal, en vez de atacarme, se sentó frente a mí y dejó caer una llanta que traía en la boca. El ladrón, al verlo, gritó desde lejos: «¡Devuélvela! Es parte del cargamento». Ese grito fue suficiente para que todo el equipo entrara, y terminamos deteniendo a 3 personas. El perro fue entregado a un refugio y, semanas después, uno de mis compañeros lo adoptó. Historia 9. Recibimos un aviso sobre un hombre armado en un parque infantil. Corrimos pensando en lo peor,
pero al llegar encontramos a un hombre de unos 70 años con un casco de realidad virtual, moviéndose de manera errática y gritando frases como «¡Cúbrete!» y «Me queda una vida». Resultó que su nieto le había regalado unas gafas de realidad aumentada y estaba probando un videojuego de disparos en medio del parque. Varios vecinos, asustados por sus gestos y palabras, llamaron a la policía. Después de explicarle la confusión, nos pidió que probáramos el juego. Al final, acabamos dos oficiales disparando flechas virtuales mientras un grupo de niños nos aplaudía como si fuera un show. Historia 10. Era tarde y nos llamaron por un posible intruso en una granja. Al llegar, escuchamos ruidos dentro del establo. Entré con la linterna y descubrí a un adolescente cubierto de barro, intentando rescatar a una vaca que, según él, estaba atrapada. Lo curioso es que la vaca estaba perfectamente tranquila, solo masticando heno. El chico confesó que había escapado de su casa para convertirse en héroe en redes sociales, grabando el supuesto rescate para subirlo a internet. En vez de arrestarlo, llamamos a sus padres y, antes de irnos, les mostramos el video. Solo se veía a la vaca ignorándolo mientras él se revolcaba en el barro. Su madre, entre risas y regaños, prometió que esa sería la última misión de su pequeño influencer. Historia 11 era un turno nocturno tranquilo hasta que recibimos una llamada de emergencia. Vehículo fuera de control en un estacionamiento. Pensé que se trataba de un conductor ebrio, pero al llegar vi un auto dando vueltas en círculos, sin nadie al volante. Resultó que el dueño, un hombre de mediana edad, había dejado el motor encendido y olvidó poner el freno de mano mientras bajaba, solo un momento, a comprar cigarrillos. El coche empezó a moverse y él, en lugar de subirse, intentó detenerlo agarrando la manija, pero lo arrastró varios metros. Cuando logramos bloquear el auto, el hombre estaba sudando y repitiendo: «Mi esposa me mata, me mata». Lo curioso es que, cuando su esposa llegó, en lugar de regañarlo, le tomó una foto y dijo: «Esto va para el grupo familiar, para que aprendan lo que es ser un genio». Historia 12. Un día, mientras patrullaba en una zona rural, escuché gritos desde un campo de maíz. Al entrar, encontré a un turista perdido que llevaba más de 3 horas intentando encontrar la salida. Lo extraño fue que estaba vestido con traje y corbata, completamente inapropiado para el lugar. Entre jadeos me explicó que había seguido a un dron para grabar un video cinematográfico, y que el dron se había estrellado en medio del maizal. Lo acompañé hasta encontrar el aparato, que milagrosamente seguía grabando, y luego lo guié fuera del campo. Semanas después, me envió el video editado, una épica odisea, donde yo aparecía como el misterioso guardián del maíz que lo salvaba. Historia 13. En una operación antidrogas, nos avisaron que un sospechoso estaba en un gimnasio del barrio. Entré de civil, me puse ropa deportiva y comencé a entrenar mientras lo observaba. Cuando decidí acercarme, él ya estaba levantando pesas y antes de que pudiera hablar, me ofreció unas proteínas especiales. Lo irónico es que me las ofrecía con tanta naturalidad que casi parecía un entrenador personal. Le pedí que me mostrara dónde las guardaba, y sin darse cuenta, me llevó directamente a su casillero lleno de bolsitas con polvo blanco. Cuando se dio cuenta de que yo era policía, dejó caer las manos y dijo: «Bueno, supongo que esta fue mi peor venta del día». Historia 14. Nos llamaron porque un hombre estaba bloqueando la puerta de un banco, exigiendo ver al presidente. Pensamos que se trataba de una protesta o un cliente enojado, pero al llegar nos encontramos con un anciano con una carpeta llena de dibujos de ovnis. Nos contó que estaba seguro de que el banco escondía pruebas de vida extraterrestre en la bóveda. Intentamos convencerlo de que no era así, pero insistía en que había visto luces verdes la noche anterior sobre el edificio. Finalmente, lo convencimos de irse prometiéndole que enviaríamos un informe a la división especial. Al despedirnos, me entregó un dibujo de un alien con uniforme policial y me dijo: «Este eres tú, gracias por escucharme». Lo guardé y aún lo tengo en mi casillero. Historia 15. Una noche recibimos una alerta de robo en un restaurante. Llegamos rápido y encontramos al supuesto ladrón atrapado en el conducto de ventilación de la cocina. El hombre, cubierto de grasa, juraba que no había entrado para robar, sino para recuperar su hamburguesa legendaria, que según él, había olvidado allí hacía una semana cuando trabajaba como repartidor. La situación se volvió aún más absurda cuando el dueño, entre risas, le trajo una hamburguesa recién hecha para que dejara de gritar que moriría de hambre ahí dentro. Después de rescatarlo, firmó los papeles sin quejarse y nos pidió que, si contábamos la historia, dijéramos que era un operativo especial, y no una misión por una hamburguesa.
Historia 16. Era una tarde tranquila hasta que recibimos una llamada por actividad sospechosa en una biblioteca pública. Al llegar, la bibliotecaria nos señaló el área de lectura infantil, donde un hombre de unos 30 años estaba agachado, hojeando libros infantiles, con un casco de realidad virtual puesto. Lo observamos unos minutos y descubrimos que estaba transmitiendo en directo para su canal, fingiendo ser un detective en un mundo de cuentos. El problema era que, mientras jugaba, había empezado a gatear entre los niños, buscando pistas, lo que asustó a varios padres. Cuando le pedimos que se quitara el casco, se quedó inmóvil y dijo: «Un segundo, estoy resolviendo el caso del dragón que roba marcadores». Terminó con una advertencia y una recomendación de que, si quería hacer transmisiones, eligiera un lugar menos sensible. Historia 17. Una noche, durante una tormenta eléctrica, vimos un auto detenido en medio de la carretera con las luces intermitentes. Al acercarnos, encontramos a un joven con una brújula en la mano y un mapa desplegado sobre el volante. Nos dijo que estaba intentando cazar tormentas y que había leído que el mejor lugar para observar rayos era exactamente donde se había detenido, en una curva peligrosa. Le explicamos que estaba poniéndose en riesgo y que no era buena idea estacionar allí. Antes de irse, nos pidió si podía tomar una foto conmigo y el coche patrulla para su blog. Al día siguiente, un compañero encontró el artículo titulado «La noche en que la policía me salvó la vida y casi me arruina la toma perfecta». Historia 18. Durante una patrulla en un barrio residencial, escuchamos música muy alta y gritos que parecían de auxilio. Corrimos hacia la casa y, al entrar, descubrimos a un grupo de personas vestidas con túnicas medievales, peleando con espadas de espuma y gritando frases como «por el reino de los sauces eternos». Resultó ser un club de rol en vivo que había alquilado la casa para un evento temático. El grito de auxilio fue parte de la historia, pero un vecino que no estaba al tanto pensó que se trataba de un ataque real. Al final, nos invitaron a quedarnos y uno de mis compañeros terminó participando como el Caballero Azul de la Ley. Historia 19. Una madrugada, en una gasolinera, vimos a un hombre intentando llenar su coche, con el surtidor de aire para neumáticos. Estaba concentradísimo, mirando el marcador como si esperara que subiera el nivel. Cuando nos acercamos, explicó que, en Internet, había visto un truco para hacer que el coche corriera más, inflando el tanque con oxígeno. Intentamos contener la risa mientras le explicábamos que eso no solo no funcionaba, sino que podía ser peligroso. Lo más irónico es que, al final, nos pidió si podíamos no contarle esto a nadie. Le respondimos que claro. Y al día siguiente la historia ya estaba circulando entre todas las patrullas de la ciudad. Historia 20. Recibimos una llamada sobre un animal peligroso en un barrio privado. Imaginamos un perro agresivo o una serpiente, pero al llegar encontramos a los vecinos subidos a sus coches mientras un pavo real caminaba tranquilamente por la calle. Al parecer, había escapado de una finca cercana. El problema fue atraparlo. Cada vez que nos acercábamos, abría su cola y emitía un sonido agudo que hacía que todos retrocedieran. Finalmente, una vecina tuvo la idea de usar un espejo para atraerlo. El ave, al verse reflejada, se acercó lo suficiente para que pudiéramos cubrirla con una manta y llevarla de regreso a su dueño. Esa noche, en la sala de descanso, nos bautizaron como los domadores de pavos reales. Historia 21. Era un día sofocante de verano cuando recibimos un aviso de que una mujer mayor no respondía en su casa y sus vecinos estaban preocupados. Al llegar, tocamos varias veces y escuchamos un ruido tenue. Pensando en lo peor, forzamos la puerta y entramos con precaución. En la sala, la encontramos sentada en el sillón, con auriculares puestos, completamente concentrada en un videojuego de baile en su consola. Estaba tan inmersa que ni se dio cuenta de nuestra presencia. Cuando por fin nos vio, se quitó los cascos y dijo: «¡Ay, qué susto! Pensé que eran personajes del juego». La revisamos para asegurarnos de que estaba bien, y antes de irnos, insistió en que probáramos una canción con ella. Terminé bailando La Macarena, con una señora de 78 años mientras mi compañero grababa todo. Historia 22. En medio de una noche de niebla cerrada, circulábamos por una carretera secundaria cuando vimos un destello extraño a lo lejos. Nos acercamos y encontramos un coche estacionado con todas las puertas abiertas y un hombre colocando luces navideñas alrededor. Cuando le preguntamos qué hacía, nos dijo que estaba filmando una escena para su cortometraje sobre extraterrestres y que la niebla era perfecta para el aterrizaje de la nave. El problema es que estaba ocupando la vía pública y no tenía permiso alguno. Antes de pedirle que recogiera todo, nos mostró la escena grabada: un coche iluminado,
rodeado de luces parpadeantes, en medio de la bruma. Debo admitir que se veía impresionante. Acordamos que podía terminar la toma, pero le escoltamos hasta un lugar más seguro. Historia 23. Una tarde nos llamaron a un centro comercial por un altercado en una tienda de mascotas. Cuando llegamos, el lugar estaba hecho un caos. Jaulas abiertas, hámsters corriendo, un loro gritando insultos y un grupo de niños persiguiendo a un conejo. Resultó que un cliente había intentado liberar a los animales porque pensaba que estaban tristes. El loro, aparentemente, aprendió un par de frases poco amables de su dueño y las gritaba cada vez que alguien intentaba atraparlo. Tardamos casi una hora en recuperar a todos los animales, y cuando por fin salíamos, el loro nos despidió con un «hasta nunca, tontos». No sé si reír o sentirme insultado. Historia 24. Estábamos en un festival gastronómico local, solo para supervisar el evento, cuando un hombre se acercó corriendo gritando que había un incendio. Corrimos hacia la zona indicada y vimos una gran nube de humo, que resultó ser de un puesto de parrilla gigante. El chef estaba preparando carne para un concurso, y no se había dado cuenta de que el humo estaba alarmando a todo el festival. El malentendido se volvió un espectáculo improvisado. La gente empezó a aplaudirnos como si hubiéramos apagado el fuego, y el chef, lejos de molestarse, nos sirvió un enorme plato como agradecimiento. Irónicamente, ese puesto ganó el primer premio esa noche, y nos mencionaron en su discurso como los héroes del asado. Historia 25. Una madrugada recibimos un llamado por ruidos extraños en un almacén abandonado. Entramos con linternas y armas listas, la tensión al máximo. Escuchábamos golpes y pasos apresurados en la oscuridad. Cuando giramos por un pasillo, vimos una figura encapuchada que salió corriendo. La perseguimos hasta acorralarla en una esquina, y al quitarle la capucha, descubrimos a un adolescente con una cámara. Nos explicó que estaba grabando un video de exploración urbana para su canal de internet y que los golpes eran porque había tropezado con cajas. Lo más gracioso fue que, cuando revisamos la grabación, uno de los golpes fue porque se asustó al ver su propio reflejo en un espejo roto. Lo escoltamos afuera y le advertimos que no volviera, aunque seguro ese video le dio muchas visitas. Historia 26. Era una mañana soleada cuando recibimos una llamada de un barrio residencial por un intruso encapuchado que estaba en varios jardines. Pensamos en un ladrón, pero al llegar lo encontramos corriendo con una cesta y metiéndose en los arbustos. Cuando le pedimos que se detuviera, se dio la vuelta y descubrimos que era un hombre disfrazado de conejo rosa, sudando y con la pintura del maquillaje corrida. Resultó ser un animador contratado para una fiesta infantil, pero había llegado con 2 horas de antelación y decidió esconder huevos de chocolate por todo el vecindario para sorprender a los niños, sin avisarle a nadie. Desde lejos, claro, parecía un sujeto sospechoso revisando propiedades. Los padres rieron al entender el malentendido, pero él terminó dándonos un huevo de chocolate a cada uno como disculpa por la confusión. Historia 27. Una noche recibimos un aviso de un posible robo en un taller mecánico. Cuando llegamos, vimos una figura agachada detrás de un coche levantado en el elevador. Grité que se identificara, y de pronto salió un joven cubierto de grasa con un gato negro en brazos. Balbuceó que no estaba robando, sino rescatando al gato, que se había quedado atrapado en el motor. Lo curioso es que el gato parecía perfectamente cómodo y no quería moverse. Tardamos más de 20 minutos en sacarlo porque volvía a meterse una y otra vez. El dueño del taller nos agradeció, aunque no pudo evitar bromear. Hoy atraparon a 2, al gato y al héroe mecánico. Historia 28. Durante una feria agrícola, estábamos de guardia cuando un altavoz anunció que había un animal peligroso suelto. Nos dirigimos a la zona y encontramos a la multitud apartándose mientras una llama corría descontrolada por el pasillo principal, derribando puestos y asustando a los visitantes. Con ayuda de los granjeros, logramos acorralarla entre un tráiler y una valla. Justo cuando creíamos que estaba calmada, la llama me escupió directamente en el uniforme, arrancando carcajadas de todos alrededor. La captura quedó grabada en varios teléfonos y, semanas después, alguien me envió el video titulado El día que un oficial perdió contra una llama. Historia 29. Patrullábamos cerca de un lago cuando vimos a un hombre en medio del agua, de pie sobre una tabla improvisada hecha de palets amarrados con cuerdas. Gritaba algo sobre demostrar la viabilidad del transporte alternativo, mientras trataba de avanzar con un remo roto. El problema es que estaba a punto de ser arrastrado hacia la zona de compuertas. Llamamos a rescate acuático y, mientras llegaban, le pedimos que regresara. Él insistía en que casi lo lograba hasta que perdió el equilibrio y cayó al agua.
Lo sacamos empapado y temblando, y lo único que dijo fue, bueno, al menos funcionó mejor que la versión 1. Historia 30. En plena madrugada, atendimos una llamada de un edificio donde varios vecinos escuchaban cantos extraños en la azotea. Subimos con linternas y encontramos a un hombre en bata, de pie bajo la luna, cantando ópera a todo pulmón. Tenía un parlante portátil que reproducía música de fondo y una copa de vino en la mano. Nos explicó, con total seriedad, que estaba ensayando para un casting y que la acústica nocturna de la azotea era insuperable. Los vecinos no opinaban lo mismo. Para evitar denuncias, le pedimos que continuara su práctica en otro lugar. Antes de irnos, me pidió que evaluara su interpretación. Y no voy a mentir, tenía una voz increíble, aunque quizá no a las 3 de la mañana. Historia 31. Era una tarde tranquila hasta que recibimos un llamado por actividad extraña en un cementerio. Al llegar, vimos a un hombre con una linterna y una carpeta, tomando notas frente a varias lápidas. Lo interceptamos y nos explicó, muy serio, que era investigador de fenómenos paranormales y que esa noche, según él, los espíritus estarían más activos por la posición de la luna. El problema es que estaba usando un altavoz que emitía sonidos espeluznantes, lo que había asustado a un grupo de adolescentes que visitaban una tumba familiar. Le pedimos que apagara el equipo y nos mostró orgulloso las psicofonías que había grabado. Eran básicamente grillos, viento y una frase muy confusa que él juraba que decía, «Vete de aquí». Historia 32. Una noche, mientras llovía a cántaros, vimos un coche detenido en un puente. El conductor estaba afuera, de pie, con un paraguas roto y una caña de pescar en las manos. Nos dijo que estaba probando suerte porque había visto en internet que algunos peces subían por el río en época de lluvias. Lo que no esperaba era que, al lanzar la caña, el anzuelo quedara enganchado en la chaqueta de su propio coche, dejando todo el sedal tensado. Cuando trató de explicarlo, una ráfaga de viento le arrebató el paraguas, que terminó volando río abajo. Lo acompañamos hasta un lugar seguro, y le recordamos que la pesca nocturna bajo tormenta no es exactamente un hobby recomendable. Historia 33. Durante un patrullaje en una zona comercial, vimos a un hombre saliendo de un supermercado con una caja enorme. Al notar nuestra presencia, empezó a correr, tropezó y cayó, dejando que el contenido se esparciera por la acera. Para sorpresa de todos, eran decenas de patitos de goma. Lo detuvimos y nos confesó que había intentado batir un récord mundial llenando su bañera con ellos, pero como no tenía dinero, decidió tomarlos prestados. Lo irónico fue que el gerente del supermercado, en vez de presentar cargos, le regaló la caja con la condición de que grabara el momento y lo compartiera en redes etiquetando a la tienda. Historia 34. Una mañana nos avisaron de un posible asalto en curso en una pequeña joyería. Entramos con cautela, pero en lugar de ladrones, encontramos a dos ancianos discutiendo acaloradamente frente al mostrador. Él sostenía un anillo y ella lo acusaba de no saber elegir nada bonito. Resultó que eran pareja desde hacía más de 50 años y estaban recreando la discusión que tuvieron cuando él le propuso matrimonio, como parte de un reto de un programa de radio local. El joyero estaba tan confundido como nosotros, y al final todo terminó en risas. Antes de irnos, la mujer me guiñó un ojo y dijo, «No se preocupe, oficial, siempre me elige a mí al final». Historia 35. En una noche especialmente fría, vimos a un hombre sentado en la acera con una manta y un termo, observando fijamente la entrada de un restaurante de lujo. Pensamos que estaba pidiendo dinero o esperando a alguien, pero nos explicó que estaba allí porque, según un rumor, una celebridad internacional iba a cenar en ese lugar. Lo sorprendente fue que llevaba desde la mañana, con una lista para pedir autógrafos y un álbum de fotos para firmar. Lo invitamos a entrar a la cafetería de enfrente para que se calentara y, curiosamente, cuando regresamos una hora después, la celebridad efectivamente estaba entrando al restaurante. El hombre, emocionado, nos agradeció como si hubiéramos planeado todo. Historia 36. Era casi medianoche cuando nos llamaron por actividad sospechosa en un parque infantil. Al llegar, vimos a un hombre de unos 40 años en la cima del tobogán, vestido con capa y casco de plástico, gritando, «¡Yo protejo este reino!». A su alrededor había peluches colocados estratégicamente como si fueran su ejército. Cuando le pedimos que bajara, nos explicó que estaba grabando el final de una serie casera que llevaba filmando durante 2 años, y que el parque era el castillo de su reino imaginario. Aunque no había cometido ningún delito, le pedimos que grabara más temprano para evitar quejas. Antes de irnos, nos regaló un DVD con los 3 primeros capítulos,
y una dedicatoria para los guardianes del mundo real. Historia 37. Una tarde de otoño, en plena zona céntrica, un grupo de peatones nos detuvo alarmado porque un hombre armado estaba en un edificio de oficinas. Entramos preparados para una situación peligrosa, pero lo que encontramos fue a un oficinista con una espada de esgrima. Resultó que era un instructor que estaba practicando movimientos en su hora de almuerzo para un torneo, usando un traje negro ajustado que parecía táctico a distancia. El pobre hombre no entendía por qué de pronto tenía a dos policías apuntándole. Después de aclarar todo, aceptó hacer una pequeña demostración para rebajar la tensión, y terminó con una ovación de la gente que se había reunido en la acera. Historia 38. Durante una noche de patrulla cerca del puerto, vimos luces parpadeando en la zona de carga. Al acercarnos, escuchamos música tecno a todo volumen y encontramos a un grupo de estibadores bailando sobre contenedores. Estaban celebrando el cumpleaños de uno de ellos y habían decidido hacerlo en la cima del mundo, como lo llamaban. El problema es que habían conectado todo el equipo a un generador del puerto, lo que no estaba permitido. Tuvimos que interrumpir la fiesta, pero el cumpleañero insistió en que antes escucháramos su canción especial, y nos dedicó un tema de rap improvisado en el que nos llamaba Guardianes de la Noche. Historia 39. Recibimos una alerta por un vehículo abandonado en un camino rural. Cuando llegamos, vimos una camioneta vieja cubierta de flores y ramas, como si fuera parte de una instalación artística. Minutos después apareció una joven con cámara en mano, explicando que era parte de un proyecto de fotografía llamado La naturaleza reclama la ciudad. Había pasado toda la tarde decorando el vehículo para simular que llevaba años allí. Lo curioso es que varias personas ya habían llamado para reportarlo como sospechoso. Aunque le pedimos que moviera el coche a una zona segura, terminamos ayudándola a tomar algunas fotos antes de que desmontara todo. Historia 40. Era una madrugada helada cuando vimos a un hombre corriendo por la calle en bata y pantuflas, con una pecera entre las manos. Lo interceptamos y, entre jadeos, nos explicó que su calefacción se había roto y que temía que su pez tropical muriera de frío, así que corría a casa de un amigo que vivía a unas calles para ponerlo en un lugar más cálido. Lo acompañamos en patrulla y, cuando llegamos, el amigo tenía ya preparado un acuario con agua a temperatura ideal. El hombre, aliviado, nos dijo: oficiales, hoy no salvaron solo una vida, salvaron la de un pez que baila cada vez que escucha salsa. Historia 41. Era una mañana soleada cuando recibimos una llamada de un colegio. Hay un hombre extraño en el patio. Llegamos en minutos y encontramos a un joven, con una camiseta de superhéroe y capa, repartiendo sobres a los niños durante el recreo. Los maestros estaban confundidos, pero no parecía peligroso. Al revisarlo, descubrimos que los sobres contenían acertijos y dibujos hechos a mano. Nos explicó que era un antiguo alumno que, cada año en la misma fecha, regresaba para entregar misiones secretas como parte de un juego que había inventado en su infancia. Aunque sus intenciones eran buenas, le pedimos que coordinara con la dirección la próxima vez. Antes de irse, me entregó un sobre con un acertijo, que todavía no he logrado resolver. Historia 42. Una noche, en un barrio residencial, vimos una luz intensa moviéndose en el cielo y decidimos investigar. Seguimos el haz hasta un jardín donde un hombre había instalado un proyector gigante apuntando hacia las nubes. El diseño proyectado era un mensaje de cumpleaños para su esposa. Nos explicó que ella trabajaba en el hospital cercano y que podría verlo desde la ventana. El problema era que la potencia del proyector estaba molestando a los vecinos y generando reportes de luces misteriosas. Terminamos ayudándolo a reubicarlo para que no apuntara directamente a las casas. Cuando la esposa salió del hospital y vio el mensaje, empezó a llorar. Incluso algunos vecinos que se habían quejado terminaron aplaudiendo. Historia 43. Patrullábamos cerca de una zona boscosa cuando escuchamos un fuerte rugido. Nos adentramos con linternas y encontramos a un hombre disfrazado de oso, moviéndose entre los arbustos. Dijo que estaba grabando un documental de bajo presupuesto y que necesitaba tomar el papel para hacerlo más realista. El susto vino cuando, al girar, apareció un oso real a unos metros, probablemente atraído por el olor de la comida que el actor llevaba en la mochila. Salimos de allí lo más rápido posible, y él no dejó de repetir: esto es material de oro para mi película. Le dejamos claro que no volviera sin permisos y, sobre todo, sin disfraz de oso. Historia 44. En plena madrugada recibimos una alerta por un individuo armado en una azotea. Subimos preparados para una situación crítica, pero encontramos a un adolescente con un arco y flechas de goma espuma, practicando puntería contra latas.
Nos dijo que entrenaba para un torneo de tiro con arco post-apocalíptico que se celebraría el fin de semana. Aunque no era ilegal, estaba poniendo nerviosos a los vecinos, así que le pedimos que practicara en un lugar autorizado. Antes de irnos, me retó a encestar una flecha en la última lata, y fallé estrepitosamente. Él, con una sonrisa, me dijo: «Oficial, la supervivencia no es lo suyo, ¿verdad?». Historia 45. Era una tarde de viento fuerte cuando vimos a un hombre persiguiendo algo por la calle. Al acercarnos, notamos que corría tras un enorme papalote en forma de dragón que parecía decidido a escapar volando. El hombre estaba jadeando y gritando que era su obra maestra y que había pasado meses construyéndolo. El papalote finalmente quedó atrapado en un árbol alto, y con la ayuda del camión de bomberos pudimos bajarlo. Cuando se lo entregamos, lo abrazó como si fuera un hijo. Antes de irse, nos dijo que planeaba volver a intentarlo, pero esta vez con un dragón que sepa quién es su amo.